la tiene en su mano, ya la imprimió, gloria al Señor, vamos a poder avanzar. Quinta lección, Iglesia Bíblica Bautista Sublime Gracia, y vamos a avanzar con el propósito de la lección. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de esta quinta lección? Aprender, conocer y aplicar al diario vivir algunos preceptos bíblicos que ayudarán al hijo o a la hija de Dios a interactuar con su prójimo según lo que Dios dispone en su voluntad revelada, y que definitivamente difiere de lo que la mayoría de nosotros practicamos. En otras palabras, el propósito de la lección nos va a estar retando para dejar una práctica en nuestra manera de vivir para cambiarla por otra. Ese es el propósito de la lección. Veremos si el Señor nos concede en su soberanía lograr ese cambio de práctica. ¿Ok? ¿Cómo hacer accesible o hacer viable para otros lo que Dios dispone para todos? Lo que Dios dispone para todos. Es una tarea que indefectiblemente nos guía o nos mueve a dar espacio prioritario a Dios en dicha relación. ¿Cómo le vamos a dar nosotros una participación prioritaria a Dios en una relación entre dos? Volvemos a recorrer los ejemplos, llámese conyugal, esposo o esposa, somos dos. ¿Cómo le vamos a dar prioridad a Dios en nuestra relación? Si es con algún hijo, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a dar prioridad a esa relación entre madre e hijo o hija y padre? ¿Cómo le vamos a dar prioridad a Dios en mi relación con mi hermano, con mi sobrino, con mi papá, con mi mamá? ¿Cómo le voy a dar prioridad a Dios en mi relación con mi hermano en la fe, con mi pastor? ¿Cómo le voy a dar prioridad a Dios en mi relación con mi jefe en el trabajo, o con mi empleado en mi trabajo, o con mi compañero de trabajo? ¿Cuál es la manera en la que yo puedo darle prioridad a Dios en esas relaciones? Dice, esta práctica nos llevará a concebir la interdependencia relacional para todos los que somos de Él, y romper así con el engaño relacional de este siglo. No se trata de quién va a estar por encima de quién. El que va a tener la prioridad va a ser Cristo. Y esa es la manera en la que Dios dispone en su palabra para levantar un testimonio alto para la honra y gloria de Él, que Él debe ser el que soberanamente tenga prioridad en nuestras relaciones. Es decir, yo no voy a ganar, tú no vas a ganar, el que va a ganar va a ser Cristo. Dios es el que va a imperar sobre ti y sobre mí, cónyuges. Sobre ti y sobre mí, hijo y mamá. No vas a estar tú sobre mí, ni yo voy a estar sobre ti. Vamos a estar en la posición en la que Dios se ha glorificado, porque Él es el que tiene la prioridad. Introducción. La interdependencia sustituye tanto a la heroicidad de uno, ¿se acuerdan? ¿Quién era el héroe? El codependiente independiente. Entonces la interdependencia sustituye tanto la heroicidad de uno como la victimización de otro. ¿Quién era el víctima? El dependiente. Así es como se va a romper al independiente de su conducta independiente y al dependiente de su conducta dependiente. Vamos a tener en un ejercicio de interdependencia a ambos en el mismo nivel, pero por encima de ellos o estableciendo esa igualdad a Dios. A Dios. Decíamos aquí, sustituye tanto la heroicidad como la victimización del marco de la codependencia. El independiente o rescatista cambia a un papel restaurador. Y ahorita vamos a avanzar en el entendido de este papel. El dependiente o víctima cambia a un papel de partícipe. De partícipe. Dios ahora está activo en la relación. ¿Cómo el consejo de Dios ha de producir este cambio? Bueno, con un restaurador y un partícipe activos. Ya el que antes era un héroe, adicto al control, en pleno ejercicio de una autoridad a ultranza y muchas de las veces injusta, ahora solamente es un restaurador.
Y aquel que era víctima, que siempre estaba en una actitud pusilánime esperando que el otro viniera y le resolviera la vida, ahora cambia esa postura a una postura de partícipe. Se vuelve participante en su situación y en su relación interpersonal para resolver cualquier situación que le toque afrontar. Se delinearán los límites que evitarán a cada uno caer o salir de ese papel o esa función. Es decir, se van a marcar límites para que no se rompa o se corrompa esa interparticipación. ¿Ok? El versículo a memorizar. Veamos qué es lo que nos dice el versículo a memorizar. Está en Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y es muy importante entender la exégesis, por eso está ahí en su pantalla. Exégesis de sobrellevar. Sobrellevar es un término que podríamos entender como un soportar por debajo. Es decir, la palabra es pereión, a ocultas. Llevar carga, soportar, es lo que quiere decir sobrellevar. El prefijo sobre da el sentido de participar por debajo a manera de quien reciba el soporte esté por encima. Y además, y no de en lugar de. Recuerdo que cuando tuve la oportunidad de enseñar en la oportunidad previa que tuve el compromiso, ¿verdad? La gracia de Dios poniéndome en la responsabilidad de enseñar un poco acerca de este principio. Vino a mi memoria el ejemplo que les cité aquella ocasión. No sé si alguno de los que ahora me escuchan estaban, pero les hablaba de que aquí enfrente de su casa, la casa de la familia Garza, había una construcción bastante grande de algunas casas aquí. Y fue hasta cierto punto entretenido ver cómo trabaja la maquinaria en mover tierra y en trabajar haciendo niveles antes de empezar a marcar las calles y los niveles donde las casas van a estar y todo aquello, al grado de que había algunas partes en la tierra donde las máquinas no necesariamente lograban excavar o llegar al punto que al lograr el objetivo de mover la tierra de un lugar a otro, porque era demasiado dura la tierra. Y entonces veíamos cómo uno de las motoconformadoras avanzaba en la tierra y por los primeros 15, 20, 30 metros avanzaba, pero conforme iba avanzando, se iba, no obstante que iba todo a toda su capacidad, la máquina que está funcionando, esa tracción, llegaba al punto en que se iba deteniendo y hasta que se paraba, cuando todavía tenía más del doble por recorrer en el trazo marcado. Y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Aquí les decía como un buen entretenimiento, ver cómo ese pequeño tractor, no sé los nombres técnicos de cada modelo que hay, pero llegó a un punto en el que la máquina avanzaba, empezaba a avanzar, y cuando ya se iba deteniendo, llegaba otra máquina atrás de esta, y con la tracción de ambas podían vencer la resistencia de la tierra y lograr desplazar aquella cantidad de tierra que necesitaban desplazar. Podemos entonces decir que no es que la máquina que llegaba detrás de la que estaba excavando en primer lugar hacía el trabajo. No, le ayudaba a la que se estaba atorando a salir adelante. Y era una participación conjunta. No era decir, pues tú no tienes suficiente poder, entonces hazte a un lado porque ahí te voy yo. No llegaba a rescatar a la máquina pequeña o a la máquina que era de otro modelo. Yo creo que eran tan fuertes una como la otra, pero el hecho de que cuando se juntaban la fuerza de las dos, lograban ahora sí vencer esa resistencia. Y es una de las
ilustraciones en las que me puedo apoyar para poder explicar la exégesis de este versículo. Cuando dice sobrellevad los unos las cargas de los otros, no dice te voy a quitar la carga para yo llevármela. No, eso no sería una interdependencia. Otra vez entraría yo como rescatista. Entonces otra vez volvería a ser un codependiente independiente. No. Sobrellevad los unos las cargas de los otros es, si tú estás asfixiándote en esta responsabilidad, déjame ver cómo te puedo ayudar. Pero te voy a ayudar sobrellevando las cargas los unos de los otros. Es decir, no te voy a quitar la responsabilidad a ti. Voy a ayudarte a sortearla. Y eso es lo importante para entender en la exégesis de este versículo. Habrá que aprenderlo de memoria. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, pero mire la segunda parte. Y cumplid así la ley de Cristo. Cumplid así la ley de Cristo. Hacerlo así es hacerlo de acuerdo a lo que la ley de Cristo dispone. Por eso es lo hermoso de la interdependencia. No es una ocurrencia de un psicólogo. Es una disposición divina. Cumplir así la ley de Cristo. Déjenme preguntarle, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. La ley del amor. Y en la interdependencia, el poder del amor de Dios debe ser más que suficiente para que el codependiente independiente deje de ser héroe y se convierta en restaurador. Y el dependiente deje de ser víctima y sea partícipe. Ojalá que me esté dando a entender, ¿ok? Avanzamos. Interdependencia. Al definir este concepto encontramos que es una dependencia mutua y recíproca. Una dependencia mutua y recíproca. Ambos, llámese en las partes que se llamen, vuelvo a repasar, esposo o esposa, madre, hijo, hija, padre, patrón, empleado, patrón, empleado, patrón, no sé, pastor con el miembro de la iglesia con un líder de la iglesia. La dependencia debe ser mutua y recíproca. Ambos participan y cuando dice recíproca es en la misma proporción. Ustedes han oído un dicho popular que aquí aplica. Mientras tú me rasques a mí, yo te rasco a ti. Y así ninguno tenemos comezón. Esa es una manera chusca de poder entender la interdependencia. ¿Por qué? Porque esto implica, dice ahí el concepto de interdependencia, una responsabilidad compartida. Y aquí tenemos que dejar por asentado que el ejercicio de una sana conciencia y un compromiso de honestidad debe marcar el proceder de ambas partes. Que si en el momento una de las dos partes empieza a quedar, entienda que no es responsabilidad del otro empujarlo. Si se va a quedar, se va a quedar. Y ya será un ejercicio de irresponsabilidad y de falta de obligación de parte de una de las partes para que la relación funcione. Por eso decimos ahí en el concepto la dependencia mutua y recíproca que implica responsabilidad compartida. Y esta responsabilidad, dice ahí, puede ser emocional, económica, ecológica, moral, sentimental, entre uno y el otro. Quien funciona o quien funge como garante del cumplimiento de esa interacción es Dios y sus preceptos. Es Dios y sus preceptos. Es que nosotros pocas veces hemos probado a Dios en esa dirección.
y entendemos muchas de las veces que el agradar a Dios nada más tiene que ver con obedecerlo no robando, obedecerlo no matando, obedecerlo yendo a la iglesia, pero cuando se trata de mis relaciones interpersonales o conyugales, ahí yo sigo siendo el mismo inconverso que he sido toda mi vida. Y sigo cumpliendo con unos patrones nocivos y autodestructivos en la manera en la que trato a mi esposo, en la manera que trato a mi esposa, en la manera en la que educo a mis hijos. ¿Por qué? Porque parece que ese no es un terreno muy explícito en la palabra de Dios. Pero estamos muy lejos de la verdad si pensamos así. La primera institución creada por Dios, sabemos que la iglesia es una institución creada por Dios, ¿verdad? Empezó a aparecer allá en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hasta entonces no había iglesia. Así es que, así tan grande y tan poderosa como es la iglesia, una institución divina, bueno, mucho antes que esa institución, Dios instituyó la familia. El primer ministerio que un hombre, que una mujer tienen es su familia. Es el primer ministerio. Y la función de cualquier otro ministerio tiene como base un ministerio familiar sano. Si no se cuenta con una sana relación familiar en donde la interdependencia fluye en cualquier dirección entre los miembros de la familia, cualquier ministerio que se quiera afincar por encima de se anticipa que va a ser un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque no tenemos bases. No tenemos bases. Y así es como muchas de las veces podemos voltear alrededor y ver que alguien está en una presunta función ministerial, dando una clase de escuela dominical, por ejemplo. Pero en casa tiene un verdadero desastre, en donde hay ofensas a diestra y a siniestra, donde se controla o se es víctima de control y de autoritarismo a ultranza. Oh, pero ya estoy aquí enfrente dando una clase al grupo de señoritas o al grupo de jóvenes o al grupo de niños. Podemos, por principios bíblicos, anticipar que no va a haber bendición en el ejercicio de ese ministerio. Aunque a simple vista pueda parecer que sí, no. No nos engañemos. Estamos tratando de construir sobre cimientos corruptos, en donde la tradición y lo secular y lo impío sigue funcionando en su máxima expresión. Lo hacemos llevadero, queda de alguna manera encubierto y entonces podemos avanzar. Podemos avanzar como si nada. ¿Por qué? Bueno, porque no asumimos que esto es fundamental para Dios. Y que no tener un ejercicio de interdependencia en nuestras relaciones interpersonales o conyugales, no tener una interdependencia es un rotundo pecado. Y sobre el pecado no podemos anticipar bendición. Ojalá que me esté explicando. Y dice aquí, quien funge como garante del cumplimiento de esta interacción es Dios y sus preceptos. Fíjese nada más. Entonces, no es la ley de Maslow, ¿verdad? Este famoso psicólogo. No es la ley de Freud. No es la ley de nadie. Son los preceptos de Dios. Son los preceptos de Dios los que son garante, los que garantizan que esta interacción es la que Él dispuso en su diseño perfecto de lo que es la familia hoy en día, para que la familia funcione como tal.
en el diseño perfecto de nuestro amor al prójimo, es decir, con todos los demás en nuestras interacciones personales, para que nuestro testimonio ponga siempre en alto el nombre de Dios. Que no se diga de usted ni de mí, ahí viene ese corajudo que nadie puede hablar con él. Hoy no, mejor vámonos porque con esta señora no se puede. Que no se diga de usted, nada así. Ahora, si se dice, que se diga sin fundamento. En otras palabras, habrá quien malintencionadamente pueda criticarnos a usted y a mí, pero que sea como base la mala intención y no la realidad. Ojalá que me esté explicando. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice según Gálatas 6, 1 y 2. Ya vimos que el 6.2 es el que vamos a memorizar, pero vamos a invertir brevemente. Ojalá que, como ya tenemos muy definido lo que es el papel del dependiente y del independiente, ahora el interdependiente se facilita un tanto cuanto poder avanzar en la función propia de. Decíamos, no más héroes o heroínas, no más adictos al control, no más imperativos y flemáticos y corajudos a la hora de buscar territorialmente que mis chicharrones truenen, no más. Lo que voy a hacer, mi papel ahora cambia un papel de restaurador. Y tampoco voy a ser un pusilánime, que nada me sale, no puedo hacer nada. ¿Por qué no me ayudas? Es que si no me ayudas no puedo hacer. No. Ahora vas a ser un participante activo. ¿Okay? Y eso nos va a juntar en el centro de la interdependencia. Lo que dice Gálatas en capítulo 6, versículos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Sí me traje el agua? Gracias. Dice ahí la ley de Cristo. Entonces, vemos en el número 1, si está ahí en su pantalla, Dios instruye a su pueblo a depender de Él. Si tú estás dependiendo en otra persona, si tú estás dependiendo integralmente en otra persona, tú no estás interactuando con esa persona como Dios lo dispone. Aquí dice claramente un principio bíblico. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y usted dirá, no, hermano, ahí dice que si alguno fuera sorprendido, sí tenemos que en un momento dado depender de los que sí son espirituales, pero déjame preguntarte, si aquel hermano es espiritual, ¿por qué crees que es espiritual? Nomás porque porque es qué. Porque en aquel ha obrado el poder de Dios. Entonces tú no vas a depender del sujeto, vas a depender en la fuente que espiritualmente le hace conducirse con la espiritualidad que está citando la palabra de Dios. Y por eso hace clara la observación, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, aquí está hablando del que en un momento dado tropieza. Y en el encuadre de la codependencia, podemos ver que a lo mejor un independiente se quiere poner de héroe o de heroína, o viceversa. Un dependiente vuelve a hacerse pusilánime y apocado. En el momento en que cualquiera del que pretende o aspira a ser interdependiente regresa o pretende regresar por la costumbre o por lo que sea, por su debilidad,
regresar a su función de codependiente independiente o de codependiente dependiente, en ese momento dice el más espiritual. ¿Quién va a ser ese? ¿Quién va a ser el más espiritual de los dos? En el momento en el que el Señor asigna al más espiritual, está hablando de un precepto bíblico. La verdad de Cristo funcionando. Él es el garante. Y por eso dice, Dios instruye a su pueblo a depender de Él. Y luego dice, restauradle a punta de gritos y sombrerazos. No, dice ahí claramente. Espíritu de mansedumbre. Mansedumbre. No autoritario, no mandón. No. La expresión es en inglés, ¿verdad? Mandón. Bossy. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces aquí, tú haces allá. ¿Se acuerdan los ejemplos que veíamos? De Jezabel con Acab. Tú ve, ya me mueves, sal, me entras, sal, brinca. Y ahí dice el otro, pues, ¿qué tan alto? No. Dice, con espíritu de mansedumbre. Y luego, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El precepto fundamental de amar al prójimo. Ahora, cuando aprendemos esto, va a ser fácil identificar quién es menos espiritual. ¿Sabe por qué? Porque el menos espiritual va a decir, no, pues que lo haga el otro. Pero el otro no lo hace. Y si el otro no lo hace, ¿qué te toca hacer a ti? A lo mejor la espiritualidad de ambos está como el tanque de la gasolina de mi carro, ¿verdad? En reserva. O a veces ya la agujita ya no está ni en reserva. Así anda la espiritualidad de los dos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será la sensibilidad tan nula, la sensibilidad espiritual, como para decir, ok, yo voy a proceder con mansedumbre? ¿Será hasta entonces que la interdependencia está en funciones? Y el ejercicio de la fe al que somos usted y yo retados está ahí evidente. Ok, número 2. Dios nos dota de la capacidad de restaurar. Es la palabra que deben escribir en su hoja si es que la tienen. Dios nos dota de la capacidad de restaurar, pero hemos de aprender a hacerlo no de acuerdo a todo lo que nosotros hemos experimentado. Por eso debo poner ahí, no de acuerdo a todo lo experimentado, sino de acuerdo a sus principios y preceptos. De ahí que es tan importante conocer los principios, los preceptos, las ordenanzas, las disposiciones, los mandamientos de Dios. Y creo que en el devocional de esta mañana les retaba de alguna manera a considerar eso, ¿verdad? Y el ejemplo que tenemos por excelencia, pues otra vez, decimos el garante es Cristo. Bueno, pues ahí está Cristo, el garante. Les compartí esta mañana, si la memoria no me falla, la trascendencia de la victoria que Cristo tuvo sobre las tentaciones del enemigo. Él no echó mano de su deidad para vencer las tentaciones. Fue precisamente Él en sus funciones humanas, venciendo las tentaciones humanas que Satanás le estaba poniendo. ¿Y cómo las venció? Con el conocimiento de la palabra de Dios, con el conocimiento de la revelación divina. ¿Se acuerda que esta mañana en el devocional lo mencioné? Si es que usted oyó el devocional. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿De dónde sacaba Cristo? ¿De dónde sacaba Jesús esas armas y esos recursos espirituales tan poderosos? De lo que él había aprendido y memorizado. Usted y yo adolecemos de conocer lo suficiente
como para poder actuar no de acuerdo a nuestra experiencia, no de acuerdo a lo que nos ha enseñado la vida, no de acuerdo a lo maleado que estamos por tanto fracaso y tanto topetazo que nos hemos dado por ahí. No, debe ser de acuerdo a los preceptos y a los principios de Dios. Repito, es donde se hace urgente conocerlo, para poder llegar a hacer una pausa y decir, ¿qué debo hacer ahorita? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Si procedo así, va a ser proceder en mi orgullo. No, mejor no debo proceder orgullosamente. Voy a proceder con mansedumbre. Ahí está un precepto bíblico. Procedemos así y ahora sí. Si ese es el precepto bíblico y la contraparte no es consecuente con su acción, entonces la contraparte va a tener que vérselas con Dios. Porque Dios es el garante, Dios es el que garantiza que aplicando un principio bíblico es responsabilidad de Él que las cosas se arreglen. Y si la contraparte se revela, mire, lo he visto, que se agarre porque Dios lo va a someter de una manera o de otra. ¿Por qué? Porque ya está violentando un principio bíblico. No, pues ya me lo hizo 1, 2, 3. Bueno, va a llegar el punto en el que Dios va a obrar y va a vindicar al que sigue el precepto bíblico. Usted me ha escuchado, creo que ya se los he comentado, no sé si 2 veces o 3. El hermano Richards. Pastor. Llegó al conocimiento del Evangelio ya en su edad juvenil. El Señor lo llamó a predicar y se rindió al Señor para servirle de tiempo completo y estuvo en el pastorado y está, creo, ahora en Texas. Creo que está en Texas ahora. Dios me dio la bendición de conocerle aquí en San Diego. Y platica en su testimonio cómo cuando él vino al conocimiento de Dios, no había nadie que fuera salvo en su casa. Su mamá llegó al conocimiento de Dios. Dios se manifestó y como consecuencia de su conversión, el papá del hermano Richards renegó sonora y agresivamente en contra de la conversión de su esposa, al grado de levantarse y gritar voz en cuello. Si tú sigues yendo a esa iglesia, ahora que ya te hiciste cristiana, olvídate de nuestro matrimonio. Nos divorciamos y esto se va por la borda. Olvídate. En ese entonces la hermana Richards, ¿qué cree que hizo? Pues vamos ahorita con el abogado para que no me andes amenazando. No. Ya el Espíritu Santo estaba obrando en ella y tuvo siempre una actitud piadosa. ¿Dictada por qué? Por los preceptos de Dios. Eso quiere decir que el esposo seguía abusando de ella y seguía gritándole y seguía maltratándola. Dice el hermano Eric, 3 meses pasaron. 3 meses pasaron, dice, yo no creí en la justicia de Dios. Y así tan grande y tan atrabancado como era mi tejano padre, ahí en la salida del Porsche, en una plataformita con 3 escalones, se trastabilló, cayó mal y quedó parapléjico el papá. Parapléjico. Del cuello hacia abajo perdió el movimiento. Y no es que estés yo asustándolo, hermano, es un testimonio viviente de alguien que en lugar de apreciar la actitud piadosa de su contraparte, seguía en necedad. De manera que el señor Richards quedó confinado a una silla de ruedas el resto de su vida. Y como la hermana ya estaba fiel en las actividades de la iglesia,
y era la única que lo podía cuidar. El bravucón aquel ya no podía oponerse, pues no se podía mover. Así es que ¿a dónde cree que se lo llevaba cada vez que era hora de servicio? Entre semana y los domingos. Allí iba la hermana con su silla de ruedas y lo llevaba a la iglesia. Dice, yo no sé por qué, dice, pero cerca de 3 meses después de estar mi mamá llevando a mi papá a la iglesia, la gracia de Dios lo salvó. Y él se rindió a Cristo para salvación y vida eterna. Es que Dios es garante. Es el que garantiza. Sigue mis principios y vas a ver mi mano. Sigue mis preceptos y te vas a dar cuenta del Dios vivo que te salvó y te está esperando para que pasemos la eternidad juntos. Pero espera en Él y obra de acuerdo a lo que Él dispone. Y si hay alguien aquí que me esté oyendo y está viendo que su cónyuge o que su contraparte tiene una actitud espiritual de piedad y de tolerancia y de paciencia, no abuse. No abuse que 3 escalones están en todas partes. Y no quiere usted venir a sufrir las consecuencias de su necedad, porque Dios es el que lo garantiza. Una relación interdependiente. Número 3. Dice aquí, pero hemos de aprender de hacer no de todo lo experimentado, sino de acuerdo a sus principios y a sus preceptos. Número 3. Dios nos ordena interactuar en la vida de otros si ha de ser para restauración. En otras palabras, nosotros nos podemos hacer vehículos de la gracia de Dios, instrumentos de Dios en la restauración de aquel, pero no es nuestra responsabilidad restaurarlos. Podemos participar de, y es un punto que aquí enseguida se menciona. ¿Ok? Vamos a interactuar, pero no buscándole solucionar la vida. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a suponer que mi contraparte tiene un problema laboral. ¿Ok? Y viene y nos platica cómo estuvo toda la situación por la que perdió su trabajo. Y en el relato vemos que ese ahora ex compañero de trabajo, pues tuvo acciones inapropiadas para con su jefe. Y realmente se le despidió justificadamente porque fue negligente en el trabajo, porque no cumplió con los horarios, porque perjudicó a algún cliente del negocio con sus actitudes o con la calidad del trabajo que estaba haciendo. Y se va. Es decir, lo corren, pues. Yo lo escucho y yo sé de una compañía donde yo trabajé donde podrían contratarlo. Entonces, en lugar de entrar yo como rescatista, decirle, hey, Toño, no te preocupes, mira, vete aquí, habla con fulano y él te contrata. Yo le voy a decir que yo te mandé. No. Por eso dice, vamos a interactuar con ellos, pero para restauración, no para que el baquetón se siga siendo baquetón. Yo puedo tener ese recurso, pero yo voy a interactuar con Toño diciéndole, bueno, ¿sabes qué? Pues mira, primordialmente tengo que decirte que sí es difícil para mí poder emitir un juicio de si fue justo o injusto tu despido, pero ¿por qué no vienes a la casa? Tomamos un café y platicamos ahí. Y entonces yo puedo interactuar con él creando conciencia de su responsabilidad, de su poco tino, de su poca ética. Y entonces estoy participando. Y si en esa interacción aquel suelta la necedad y la sensatez lo alcanza, entonces no le voy a resolver diciéndole, mira,
Ve y di que yo te mandé. No, puede mencionar la compañía, pero sin que medie ninguna influencia de parte suya. ¿Y por qué no aplicas en la compañía X, en la compañía Y y en la compañía Z? Yo creo que ahí te pueden contratar. Y a lo mejor entre esas tres está la que yo conozco. Pero yo no voy a solucionarle. Yo voy a ayudarle. Voy a cooperar. Voy a llegar como esa máquina, ¿verdad? Les decía de la ilustración. Ya la otra maquinita está atorándose y entonces llega la otra maquinita y ahora sí lo saca adelante. ¿Ok? Número 4. Dios nos instrumenta en su propósito divino para practicar virtudes divinas. Cómo ayudar a otros. Y lo que le expliqué ahorita es más que evidente. Número 5. Dios nos es ejemplo para no rescatar a quien ofrecemos nuestra ayuda. Dios nos es ejemplo para no rescatar a quien ofrecemos nuestra ayuda. Oiga, sabemos del ministerio de Jesús y sabemos que Él muchas de las veces intervino de una manera milagrosa y portentosa. Pero también sabemos que hubo varias veces donde Él salvaguardó el poder que Él tenía para en un momento dado sanar a un enfermo o darle la salvación a aquel que se acercara o aquel que en un momento dado estuviera en necesidad. Él no resolvió a diestra y a siniestra los pesares de todos con los que entró en contacto. Por eso dice aquí, Él nos es ejemplo para no agarrarla de rescatistas. Y es que muchas de las veces nosotros estamos en ese papel. Queremos intervenir supuestamente como instrumentos de Dios para que vean que yo sí soy bien espiritual. Ahí les voy. A ver, hermano, no se preocupe. ¿Cuánto necesita? No, pues necesito $300 ahorita. A ver, mire, traigo 200, pero deme chance para mañana le consigo los otros 100. Todo en el terreno material. Todo en el terreno material. No. Vamos a aprender a depender de Dios. Y si vamos a influenciar a alguien, nos vamos a interactuar con alguien, vamos a interactuar con alguien para restaurarlo. ¿Cómo decirle? ¿Sabes qué? No tienes que estar poniendo tu fe en el préstamo. O en que algún familiar te llame y te diga, oye, pues no hay problema, yo te deposito. No. Y si usted va a practicar virtudes divinas, tampoco va a estarse ofreciendo a eso. A ver, hermano, a ver, hijo, a ver, hija, ¿qué necesitas? A ver, ¿necesitas esto? Ahí te va. Órale, para eso tienes a tu padre, para eso no. Eso no es de Dios, hermano. Entendámoslo. Eso es ser codependiente, independiente. Yo soy el héroe que te va a resolver la vida. No. Por eso es importante considerarle el ejemplo. Número 6, Dios indica una condición esencial para cumplir este ministerio. ¿Cuál es esa condición esencial? Espiritualidad. Espiritualidad. Es que yo no sé cuántas veces nosotros de repente queremos parecer, por ejemplo, muy dadivosos. Porque nuestra actitud de dadivosos depende de lo que tenemos en el banco. Entonces somos dadivosos mientras tenemos saldo en el banco, ¿verdad? Pero se nos acaba el saldo en el banco y se nos quita lo dadivoso. Y como ya marcamos un cuadro de codependencia, cuando aquel se acerca y dice, oye, no, pues ya párale, si tiro por viaje te tengo que estar dando. Ah, no, ¿por qué te enojas si tú creaste ese círculo vicioso? El recurso material es eso, material. Es material. Yo recuerdo cuando Dios me concedió en la interacción con mis hijos,
En la sabiduría de Dios, yo no puedo tener, yo no me puedo adjudicar un mérito que no tengo. El Señor me llevó a decirles, mira, cuando tú tengas un deseo, un anhelo, una necesidad, pídesela a Dios y avísame a mí. Y usted le puede preguntar a mis hijos, ¿desde cuándo aprendieron ese principio? Y usted dirá, ¿qué hermano Garza? Ustedes no. Es que repito, cuando tenemos comunión con Dios, la sabiduría de Dios alcanza a salpicar a uno que otro. Pídeselo a Dios, hijo, y avísame. Y avísame. Esa es una postura espiritual. Número 7. Dios indica Dios indica una condición esencial para cumplir el ministerio espiritualidad. El 7, Dios indica que nuestra encomienda es restaurar. El sanarles le corresponde solo a Él. Yo voy a interparticipar con ellos, pero no voy a sanarles. No tengo el poder para sanarles. Yo no puedo resolver su vida. Yo puedo indicarle rutas, puedo compartirle un testimonio, puedo enseñarle preceptos bíblicos donde Dios obró y se manifestó, y de hecho lo vamos a ver, pero ya se nos acabó el tiempo. Pero yo no tengo poder para sanarles. Y lo último que debo intentar es querer jugar ese papel. Eso solamente le corresponde a Dios. Solamente le corresponde a Dios. Única y exclusivamente le corresponde a Dios. Así es que cuidémonos de que, a ver, ¿qué no se puede hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer? Bueno, mira, vamos a esperarnos. ¿Pero por qué? A ver, bueno, mira, el presupuesto ahorita. ¿Es por presupuesto? Yo lo pago. Espérate, vamos a esperar en Dios. Espérate, vamos a esperar en Dios. ¿Es por causa de trabajo? Yo conozco a alguien que te contrata ahorita, nomás he hecho una llamada, a ver. ¿Quieres ir ahorita? No, espérate. Sanarles de codependencia es solo algo que solamente Dios puede hacer. Y el número 8, Dios nos manda a restaurar con misericordia y verdad. Vamos a ver qué dice Proverbios 16, 6, y es con ese versículo con el que estaremos cerrando. Proverbios 16, 6. La palabra de Dios nos da una fórmula muy sencilla que tiene que ver con misericordia, y entendemos la misericordia como salvaguardar a alguien de no recibir el mal que se merece. Eso es misericordia. Y dice 16:6 en el Proverbios: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Misericordia y verdad. Usted y yo no tenemos verdad, hermano. La verdad a la que tenemos acceso es absoluta y es la fuente de la revelación divina que Dios nos dejó. Esa es la verdad. La verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted y yo no tenemos verdad. Podemos externar opinión, podemos levantar la voz y querer alegar que las cosas son como yo digo porque yo soy... No. La verdad es Cristo, la verdad es su revelación. Entonces voy a echar a andar algo que se llama misericordia. No obstante que me desesperaste, me fallaste, no voy a corresponder para no darte el mal que te mereces o tratarte igual como mal tú me trataste. Y lo que voy a echar a andar es el compartirte la verdad. Y la verdad nos hará libres. Usted conoce ese principio. Estamos hablando de principios bíblicos. Es como nos acercamos a la fusión de interdependencia. Y bueno, tendremos que dejarlo ahí. El tiempo ha avanzado, pero ya tendremos oportunidad de ver el ejemplo bíblico la próxima semana, y esperamos en el Señor poder concluir la quinta lección de esta serie de codependencia, que son 10 lecciones. Cualquier duda, pregunta o comentario que usted tenga,
no dude en mandar un correo electrónico a la dirección de la iglesia o enviar un texto y me comprometo, ¿verdad?, en la medida de lo posible poder dar respuesta a sus preguntas y aclarar cualquier duda o cualquier inquietud que usted tenga para la honra y gloria del Señor, ¿de acuerdo?